Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y bueno, vamos a comenzar diciembre, hoy que es el primer día de diciembre, con un nuevo boss de gremio. Sí señores, finalmente pudimos desbloquear el boss nivel 5. Fíjense que apenas está recién desbloqueado. Ya yo me gasté todas las llaves porque justamente le pegué al 4 para tratar de llegar al 5. Pero bueno, igual ahorita vamos a comprar una llave, de hecho vamos a comprarla de una vez. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a enfrentar al boss 5 por primera vez. Okay, fíjense que aquí si vemos los rewards, bueno, yo le estaba haciendo entre 88 y 92 más o menos millones de daño al boss 4. Yo aspiro por lo menos a hacerle 50 millones al boss 5, pero vamos a ver qué tal. Porque si son 3 llavecitas, podría estar acá en este premio. Lo ideal sería poder llegar acá, ¿verdad? Para poder obtener garantizado esta runa de invocación. Y bueno, ya tener, son 160 diamantes y más chance de obtener esto, que es lo jugosito aquí, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué cambios hice? Bueno, les adelanto. No recuerdo ahorita qué resistencia tiene el boss, pero sí, por ahí me dijeron que tiene, y eso lo vamos a ver ahorita cuando hagamos la batalla, que tiene 1750 de velocidad. El boss 4 era 1700. Entonces, bueno, igual el boss es más rápido. ¿Qué cambios hice yo a mi equipo? La verdad que no he hecho nada. Prácticamente lo único que hice fue que, bueno, Melia, perdón, el Luna y Catherine están exactamente igual. El Lukea también está exactamente igual. Lo único que hice fue, por ejemplo, Sonja le bajó un poquito la salud, y también le bajó un poquito la velocidad. Pero le puse este artefacto de Fed Hit. Entonces ahora él tiene, ¿cuánto? 104,7 de Fed Hit. ¿Ok? Porque el boss 5 sí tiene mucho más resistencia que el boss 4. Entonces aquí por eso le tuve que poner más Effect Hit. Y creo que el otro cambio que hice fue Gizaro, que me parece que también le puse, bueno, no, está en 92. Sí, creo que igual le subí un poquito el Effect Hit. O sea, creo que hice exactamente lo mismo. Ponerle un... Exacto, le cambié esto que lo tenía de HP creo, perdón, de ataque, y se lo puse de Effect Hit, que tiene un poquito más de velocidad. Eso sí, quedó un poquito más rápido, más que todo por eso hice el cambio. Aún es más lento que, por poquito, es más lento que Lukea, que me interesa para que él explote los venenos cuando hayan, los sangrados cuando ya hayan bastante. Y básicamente eso, ¿saben? O sea, un ajuste al effect hit de él y otro ajuste al effect hit de él. Él creo que tiene un aura de effect hit, entonces, efectivamente, entonces eso quiere decir que él anda igual parecido al effect hit de Gesonja. Entonces, bueno, vámonos a hacer la prueba. Ahí les muestro el setup que yo estoy usando. Boss 5 de una vez, le decimos challenge. Y a ver, este no es el equipo que estoy usando. Entonces, el equipo que yo estoy usando, vamos a buscarlo porque debe ser este. Ok. Igual vamos a revisar bien aquí. Luna, que comience con esta, está perfecto. Catherine, le bloqueamos esta y que comience con la... metiendo Feebleness, perfecto. Lukea la dejamos sin tocarla. A Gesson ya le bloqueamos esto. Tengo que hacer la prueba si vale la pena seguir bloqueando esto o activarlo. Y Gizara le decimos que comience con la ulti. Perfecto. Este es exactamente el setup que nosotros estamos usando. Entonces, bueno, vamos a darle de una vez. Recuerden que les había dicho que yo hacía entre 88 y 92 millones más o menos por llave al boss 4, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver acá rápidamente. Efectivamente, 1750 de velocidad. Y uff, mírense la resistencia de este señor, 80%. Esto va a estar rudo. Vamos a ver qué tanto fallamos. Mira, ahí nos resistieron un montón. Bueno, ahí resiste. Ve todas las veces que aparece la palabra resistencia. Vamos a ver Sonja. Quiero ver a Sonja. Bueno, ahí lo metió. Quiero ver cuántas veces resisten a Sonja. Vamos a ver.
Ahí lo metió, ahí lo metió. Bueno, eso ya parece que no está fallando tanto. Y ve, tiene los 10 sangrados estaqueados. Por ahora la meta sería poder meter 70 más o menos de daño por llave y decir que con 3 llaves entonces 506 millones. Estamos haciendo con Hexonia. 506 me dice... ¿Qué me dicen esos 506 de Hexonia con HP Burn? Que estamos teniendo el cap de daño del boss en base a la salud de Hexonia. Eso quiere decir que si queremos hacer más daño con el HP Burn, tenemos que subirle la salud a Hexonia. Yo pensé que el cap podría ser la salud máxima del boss, pero no, porque cambiamos al boss 5, que en teoría debería tener más salud, lo que quiere decir que deberíamos hacerle más daño, pero no le estamos haciendo más daño, entonces quiere decir que el cap es la salud de Hexonia. Ok, les comentaba que lo ideal sería poder llegar a... Pero que va, miren, muerto. 57 millones. Y fíjense que creo que inclusive nos mató mucha gente antes de que terminara la pelea. Entonces está rudo. Definitivamente ya no podemos... no sé si al final, por ejemplo, habilitar la segunda habilidad de Catherine que reduce el daño pueda que nos ayude. Porque fíjense que entiendo que morimos antes de... Vamos a volver a comprar otra llavecita para revisar bien, porque al final no me di cuenta bien. Le vamos a decir que ajustemos el line-up. Y vamos a tratar de poner un poquito más de supervivencia. Básicamente haciendo que Catherine... Sí le vamos a decir que ella... ¿Dónde era que estaba yo aquí? Ajá. Sí le vamos a decir que sigue haciendo de primero esta. Pero no le vamos a pagar. Vamos a hacerle reset de aquí, porque esto es un fastidio. Vamos a decirle que siga usando esta de primero, pero no le vamos a pagar esto. Ok. Se lo vamos a dejar ahí. Porque esto nos va a dar consolidación y tratar de que no nos hagan tanto daño y que nos maten. Digo yo, no sé si esto va a funcionar al final, pero bueno, vamos a hacer el intento. No sé si al final lo salvé. Vamos a ver. Sí. Entonces, bueno, vamos a darle otra vez otra peleita. Pero bueno, ya se pueden dar un... O sea, yo creo que con 100 de Fed Hit, 105, por ahí 110, creo que vamos bien. No es tanto lo que nos resiste el boss. Lo que sí está rudo es el tema de que sí nos hace mucho daño el boss. Entonces... si la cosa se pone medio complicada. Probablemente vamos a hacer, no sé, habría que ver qué conviene más, si hacer lo de la consolidación para tratar de sobrevivir un poquito más o seguir como estamos. Lo vamos a ver ahorita. Bueno, hay que hacer pruebas porque recuerden que esto también es mucho de RNG, entonces no todo el tiempo el resultado es igual, de hecho varía mucho. Yo he hecho 86 millones con esta composición al boss 4 y he hecho 100. Entonces hay un rango de movimiento muy alto como para decir que en 2 corridas uno puede decir que, bueno, sí, se lo quito, le pongo el tema de consolidación a Catherine. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lo que sí también es que el boss tiene full effect hit, ¿verdad? Tiene 80% de effect hit. O sea que prácticamente nos va a meter todo lo que él, bueno, igual siempre antes lo hacía. Pero fíjense que, bueno, si estamos stackeando bien el tema de HP Burn, el tema de Bleed también más o menos ahí lo estamos stackeando. Quiero ver bien más o menos en qué momento es que el boss nos vuelve leña. Se me quiero imaginar que entonces el boss 6 va a estar bien rudo. Fíjense, ya estamos en 50 casi. Ya pasamos a 53. Creo que ya estamos pasando el daño que hicimos antes, ¿no? Me parece. 57. No sé si esto es suerte o que si efectivamente vale la pena el tema de consolidación con Catherine. Porque fíjense que estamos a punto de llegar a los 70 millones. Que es la meta que queremos para
para poder hacer 200 con 3 llaves. Fíjense, hicimos 73 millones. Entonces yo creo que sí vale la pena, pareciera que sí vale la pena activarle el tema de consolidación a Catherine. Entonces hay que seguir haciendo pruebas, pero más o menos ahí ustedes se pueden dar una idea de lo poderoso que puede ser prender o apagar algo en un personaje, y el tema bien de hacer de ajustar los line-up y hacer bien el setup. Eso es sumamente importante en todas las partes del juego, sobre todo cuando ya estamos en dungeon alto, y aquí en el boss de gremio más todavía, como se pueden dar cuenta. Entonces yo estoy seguro que, bueno, fíjense que aquí hicimos 32 millones con Hezonja, 18 con Hizaro y 21 con Lukea. Un segundito que le voy a tomar foto de esto ahí para publicarlo en el gremio. Pero bueno, está interesante. Por lo menos pareciera que me puedo garantizar con las 3 llaves que yo uso diarias poder llegar a los 200 millones de daño y obtener el máximo premio. Esa sería la meta. Ya después ahí sí sería tratar de buscar que sea solo con 2 llaves, o sea, 100 millones de daño con cada llave, que para eso tendríamos que tal vez cambiar personajes o el tema de subirle la velocidad a estos 3, que por lo menos que sea más rápido que el boss, para entonces así tratar de ver si podemos subir el daño. Porque ahora sí da miedo quitar a un healer, porque fíjense que con 2 casi que nos matan al final, ¿no? De hecho, la primera vez que lo hicimos sin el tema de consolidación, morimos varios se murieron antes de la última ronda. Entonces hay que tomar eso mucho en cuenta. Pero bueno, básicamente esto era lo que les quería traer, un poquito para que vieran qué tan difícil o qué tan duro pega el boss 5, qué tanto daño le podemos hacer. Vieran más o menos la setup que yo estoy usando, los cambiecitos que se hacen para ir subiendo daño, y la comparación sobre todo que le hacíamos en promedio, yo diría que 90 millones de daño al boss, por ahí 88-90, pasamos a 73, o sea que bajamos como 15, 16, por ahí millones de daño entre un boss y otro. No me parece que esté tan mal. Entonces bueno, gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.